¿Qué tal amigos? Soy Miguel Peralta y en esta oportunidad quiero presentarles un procedimiento para el cálculo de las propiedades geométricas de un perfil tubular estructural de sección rectangular. En este ejercicio realizaremos paso a paso cada una de las propiedades, la manera de calcularla teniendo en cuenta algunos criterios de la especificación ISC 360 de 2016. El ejercicio consiste en calcular las propiedades geométricas para una sección transversal de un perfil tubular estructural tipo PTE con forma rectangular. PTE 150 milímetros de ancho por 300 milímetros de alto y 8 milímetros de espesor nominal. El perfil es formado bajo la especificación ASTM A500 grado C. Con ese enunciado pues entraremos a calcular todas las propiedades geométricas que serán muy útiles para cuando estemos evaluando la resistencia disponible, ya sea por compresión, por flexión, por torsión, incluso por cortante. Entonces, en el paso 1, vamos a definir el espesor de diseño de la pared del perfil tubular estructural. Pues el espesor de la pared depende de la norma empleada en la formación del perfil. Recomiendo ver la sección B42 de la especificación ISC, donde se aclara un poco más este tema. De acuerdo al tipo ASTM que esté formado el tubo, pues habrá unos requerimientos, entre ellos que el espesor nominal de la pared tendrá que tomarse un 7% menos del espesor nominal, como es el caso del acero a 500 grados C, en el que la norma pues nos dice que debemos reducir en un 7% el espesor nominal. Así que el espesor de la pared con el que calcularemos todas las propiedades geométricas, a pesar de que nominalmente diga 8 milímetros, lo vamos a calcular con 0.93 veces ese espesor nominal. Eso nos da 7.44 milímetros de espesor de pared. Si es otro tipo de norma STM empleada para la formación de la sección, pues en algunos casos, como en el A1065 o A1085, pues no se hace necesario esta reducción del espesor nominal. En el paso 2, definiremos el radio interno de curvatura en la esquina del perfil tubular estructural PTE. Esto para determinar las relaciones ancho-espesor BH sobre T y B sobre T para estudiar el pandeo local de la pared y las propiedades de la sección. Para calcular las relaciones H sobre T y B sobre T, se debe tomar un radio interno, R sub I, de 0.5 T, es decir, el 50% del espesor de diseño que consideramos en la diapositiva anterior. Quiere decir que para relaciones ancho-espesor trabajaremos con 0.5 por 7.44, equivalente a 3.72 milímetros. Ese será el radio interno que tendremos en cuenta para evaluar la relación H sobre T y B sobre T. La distancia B sería pues el ancho total de la sección menos 3 veces el espesor de diseño. Tendríamos entonces 150 milímetros menos 3 por 7.44, 127.7 milímetros. Para calcular la distancia H, pues tenemos la altura total H menos 3 veces el espesor de diseño. Eso nos dará 277.7 milímetros. Esta consideración la pueden revisar en la sección B41B, inciso D, de la especificación de la ISC. Así que ya teniendo el B y el espesor de diseño, pues tendremos que B sobre T para el ancho será 17.16 y H sobre T para el alma será de 37.32 respectivamente. En el caso de las áreas, módulos de sección, momentos de inercia, etcétera, pues tomaremos el radio interno igual al espesor de diseño. En este caso, pues el radio interno en la curva del perfil será equivalente a 7.44 milímetros. Entonces podríamos calcular las distancias libres entre las paredes. El ancho o distancia libre entre la pared interna del tubo será pues el ancho B total menos 2 veces el espesor de diseño. Tendremos 135.1 milímetros y la altura libre
entre las paredes del perfil tubular estructural, pues será la altura menos 2 veces el espesor de diseño, para considerar 285.1 milímetros, que son las variables que vemos aquí en este gráfico. Pues H sub I será la distancia libre entre las paredes del perfil, y B sub I será la distancia libre también entre las paredes del perfil en la dirección de B. En el paso 3 calcularemos el área total de la sección, considerando el contorno exterior del tubo. Vamos a revisar cuál sería el área del contorno exterior del tubo, toda el área interna, incluyendo si el tubo va relleno de concreto o va vacío. Esa área total pues será B por H menos las curvaturas de las esquinas, tomando como el área exterior menos los segmentos de curva que van hacia los vértices que conforman este rectángulo. Entonces, reemplazando los valores, el área bruta será de 44.809.44 milímetros cuadrados de área total. Ahí incluye todo lo que esté por dentro del contorno exterior del tubo. En el paso 4, pues calcularemos el área bruta de la sección en concreto. Dato necesario si la columna llega a ser rellena. Si no, pues entonces lo que vamos a hacer es calcular el área de vacío por dentro de la pared interna del tubo. Pues ahora el rectángulo que tendremos en cuenta pues será la distancia libre entre paredes menos los segmentos de curva hasta el vértice en cada esquina. Tendremos que el área de concreto o el área de vacío, si no es que esté llena de concreto, será de 38.477.9 milímetros cuadrados. En el paso 5, pues determinaremos el área bruta de la sección de acero, pues será equivalente a tomar el área total menos el área de vacío, el área de concreto, de acuerdo a lo que tengamos en mente hacer con el perfil, si rellenarlo en concreto o no. Pues el área del perfil, de lo que constituye únicamente el acero, será de 6.332 milímetros cuadrados. En el paso 6, calculamos la inercia total con respecto al eje X. Esto incluye todo lo que esté por dentro del contorno exterior del tubo. Entonces, con esta expresión tenemos todos los datos, podemos reemplazarlos. Inercia con respecto al inercia bruta con respecto al eje X, alrededor del eje X. Reemplazando los valores nos da que la inercia son 333.409.502 milímetros a la 4. Esa sería toda la inercia, considerando incluso lo que está vacío o que pueda tener en algún momento concreto. En el paso 7, pues vamos a calcular la inercia del concreto con respecto al eje X o la inercia del vacío, de acuerdo a lo que tengamos en mente hacer con el perfil. Entonces es evaluado por el contorno interior de la pared del tubo. Todo el contorno interior del tubo pues será evaluado estudiando la inercia y se llamará I sub CX. Reemplazando nuevamente los valores con esta expresión, tenemos que la inercia del concreto o del vacío pues será 260.045.147 milímetros a la 4. Entonces, en el paso 8, para encontrar la inercia del tubo únicamente, pues sería la resta de la inercia total del contorno exterior menos la inercia del contorno interior. Y ahí encontramos la inercia del acero, la inercia solo del perfil en acero, que en este caso pues es 73.364.354 milímetros a la 4. En el paso 9, ya que tenemos las inercias, podemos calcular el radio de giro del perfil en acero con respecto al eje X. Pues tomamos el radio de giro es igual a la raíz cuadrada de la inercia del perfil en acero sobre el área en acero. Pues reemplazando los valores encontramos que el radio de giro con respecto al eje X es 107.64 milímetros. En el paso 10 calculamos el módulo elástico del perfil en acero con respecto a X. Y pues
S sub SX. S sub SX es igual a 2 veces la inercia del acero con respecto a X dividido entre la altura. Entonces, esto corresponde a tomar la inercia dividido entre la distancia a la fibra más alejada en la dirección Y, porque estoy evaluando la inercia en X. Y pues la distancia más alejada está a H medios, por lo tanto, el 2 pasa al numerador y por eso queda 2 veces la inercia sobre H. Tendremos que el módulo elástico con respecto al eje X será de 489.096 milímetros al cubo. Ahora en el paso 11 vamos a calcular la inercia total con respecto al eje Y. Será la I sub GY, evaluada por el contorno exterior del perfil, pero ahora el eje Y es el eje alrededor al que se va a estudiar la inercia. Entonces, nuevamente acá recordamos las variables: H, la altura total del tubo; B, el ancho total; T es el espesor de diseño; y el radio interior de esquina, equivalente también a T, 7.44 milímetros. Esta es la fórmula general para estimar la inercia del tubo, incluyendo toda la parte interior, incluso si es considerada rellena de concreto. Esa es la inercia calculada por el contorno exterior. Reemplazando los valores, encontramos que la inercia bruta con respecto al eje Y corresponde a 83.397.070 milímetros a la 4. Ahora en el paso 12 lo que vamos a hacer es calcular la inercia del concreto con respecto al eje Y sub CY. O corresponde también a la inercia de vacío por dentro del contorno interior del tubo, si es el caso que no haya relleno. Lo que vamos a hacer después es descontar las inercias para encontrar la inercia del perfil. Entonces, mediante esta expresión obtenemos la inercia del concreto únicamente, o de la parte interior, pues que nos da 58.408.104 milímetros a la 4. Esa sería la inercia del concreto con respecto al eje Y. En el paso 13, pues ya teniendo la inercia exterior y la inercia interior, pues restándolas encontraremos la inercia del perfil. Inercia I sub SY, que sería la inercia del perfil, nos daría, restando esas dos inercias, 24.988.965 milímetros a la 4. Ahora en el paso 14, ya que tenemos la inercia del perfil, podemos ahora calcular el radio de giro con respecto al eje Y, que sería R sub SY es igual a la raíz cuadrada de la inercia en Y sobre el área del perfil. Reemplazando los valores, pues el radio de giro con respecto al eje Y obtenemos 62.82 milímetros. En el paso 15 vamos a calcular el módulo elástico del perfil en acero con respecto al eje Y, S sub SY. S sub SY es 2 veces la inercia con respecto a Y sobre el ancho del tubo. Esto para considerar que el módulo elástico pues se evalúa a la fibra más alejada que está medida perpendicularmente al eje Y, es decir, a B medios. Como el 2 queda en el denominador, pues pasaría a multiplicar la inercia. Así que tendremos un módulo elástico con respecto al eje Y de 333.186 milímetros al cubo. En el paso 16 vamos a calcular el módulo plástico del perfil en acero con respecto al eje X, conocido como Z sub SX. Volvemos a recordar las variables: la altura del perfil, el ancho del perfil, el espesor de diseño y el radio interior tomado en la curva de esquina. Primero lo que vamos a hacer es encontrar el centro de gravedad de la mitad del área del perfil. Recuerden que el módulo plástico lo que está mostrando es que la mitad del área del perfil está en compresión y la mitad del área del perfil está en tensión. Luego eso para generar un momento plástico total en la sección transversal. Entonces, como toda la parte de arriba, por ejemplo, puede estar en compresión y tensión, o tensión, toda fluye, pues lo necesitamos calcular el centro de gravedad de toda esa zona, que en este caso lo llamaremos
Y trazo. Ahora, pues el valor de Z será el producto entre la mitad del área por el brazo. El brazo sería pues 2 veces Y trazo, si es el caso. Entonces, con esta ecuación podemos determinar el valor de Y trazo. Reemplazamos los valores en la ecuación, ya tenemos todas las variables y encontramos que Y trazo es 95.98 milímetros. Así que el módulo plástico con respecto a X pues será el producto de Y trazo por el área del perfil. Esto es 95.98 por 6.332. Tenemos un módulo plástico de 607.726 milímetros al cubo. En el paso 17, calcularemos el módulo plástico del perfil en acero con respecto al eje Y. Ese es Z sub SY. Nuevamente tenemos que calcular este valor de X trazo que corresponde al centro de gravedad de todo el 50% del área que estará ya sea en compresión o tensión. Pues con respecto al eje Y, el área por arriba estará a un esfuerzo contrario del área inferior, y esto para lograr el momento plástico. Entonces ese centro de gravedad X trazo lo calculamos con esta ecuación, que reemplazando los valores, todas las variables son conocidas. Encontramos que el valor de ese X trazo es 59.32 milímetros. Aquí están, nos recuerdan cada una de las variables: el ancho 150 milímetros, la altura 300 milímetros, el espesor de diseño 7.44 milímetros y el radio interno del tubo son 7.44 milímetros también. El valor de Z será el producto entre X trazo y el área del perfil, 59.32 milímetros por 6.332, equivale a 375.620 milímetros al cubo. En el paso 18 calcularemos la constante torsional J. Estas ecuaciones son basadas en la propuesta de Salmon y Johnson en 1980. Se calcula el parámetro IRC. También calculamos el área A sub P, el perímetro, y por último, pues J será 4 veces el área por el espesor sobre la variable P. Encontramos que la constante torsional J para un tubo rectangular o cuadrado es 60.514.336 milímetros a la 4. De esta manera, pues hemos culminado el cálculo de cada una de las propiedades geométricas de esta tubería tipo PTE. Usualmente uno ve que en el medio, pues, se trata de asimilar estas propiedades a considerar la sección rectangular, ignorando las esquinas. Difiere un poco los resultados. Aún así, pues, dentro del orden de magnitud de lo que pueda soportar un tubo, puede llegar a ser aceptable si nos basamos en órdenes de magnitud, pero aquí pues tienen un procedimiento en el que encontrarán de manera más exacta cada una de las propiedades y que podrán compararlas también con los valores que los ofrecen los catálogos comerciales de tubería cuadrada y rectangular tipo PTE. Les agradezco mucho su tiempo, muy amables, que tengan un buen día. Hasta luego.